Ayer el angelito de Tucumán me chichoneó. Me dijo, ¿a vos que te gusta el significado de las palabras? Fíjate lo que significa el origen del nombre Firulais, que es un nombre de perro que ha ganado mucha popularidad últimamente. Es el nombre que le dieron al perro de los Simpsons, que originalmente tenía otro, pero después se lo cambiaron, justamente por el ambiente latinoamericano donde se desarrolló. A principios del siglo pasado, del 20. Muchos mexicanos cruzaban Estados Unidos como inmigrantes golondrina a trabajar en alguna de las cosechas o cosas del campo. Muchos de ellos cuando iban llevaban piojos y pulgas. Las llevaban ellos y también las llevaban los perros que llevaban, que iban caminando, por supuesto, ¿no? Y entonces el gobierno de Estados Unidos, preocupados por esto, y es un tema que deberían, estamos riéndonos todos ahora, de jajaja con el Firulai, pero fíjate lo que hacía el gobierno de la gran potencia mundial a los mexicanos al entrar al país para asegurarse que no entraban con piojos ni pulgas, los fumigaban con distintos químicos, Gamexane, algún otro eh, bichicida, a veces con querosén, para matar todos los bichos. Pero les daban entonces un sello en un papel que los habilitaba como free of lice, que quiere decir sin piojos o sin piojo y pulga genérico, ¿no? Sin bichitos. Free of lice. Entonces, cuando volvían a México, o la gente bromeando, como lo haríamos nosotros, a los que habían ido y los habían fumigado le decían free of lice. A los perros, free of lice, pero en un inglés hablado por un mexicano que apenas habla el inglés para ir a trabajar. Y entonces ellos decían algo como firulais. Sos firulais vos. Che, así que vos a ver, ¿cómo se llama tu perro? Firulai, jajaja, y así se estableció el nombre en México para que los mexicanos se rían de la pobreza extrema, que es una cosa que también acá hacemos, en todo el mundo se hace, encontrar un motivo para reírse de una de las desgracias más grandes que hay en el mundo, que revela la desigualdad, que revela las injusticias de la sociedad, pero la respuesta es humorística. Y eso es algo que yo les voy a reconocer a la gente extremadamente pobre, cosa que gracias a Dios yo nunca tuve la oportunidad de experimentar, pero mi mamá sí. Y entonces sé eh, cómo es el tema ese de la pobreza, del que no vamos a hablar hoy, por supuesto, pero lo que quiero hablar hoy, que ese tema, quiero decir, es tan duro y te marca para toda la vida, ¿no? Como mencionaba ayer. Lo que yo quiero mencionar hoy es algo que se nos escapa aún a cristianos profesionales del pastorado y del apostolado, que es que Jesús vivía su vida como un firulais, es decir, como una cosa con la cotidianidad propia de la vida. Vos fíjate que si vos ves así con ojos, tenés que ser muy criticón, tenés que ser verdaderamente una persona muy criticona para observar cómo funciona el cristianismo contemporáneo y cómo funcionaba el judaísmo contemporáneo a Jesús. Y, o sea, el tema de la fe, de la piedad, cómo funciona. Y te vas a dar cuenta que en general es visto el tema de la fe como una cosa extremadamente sofisticada. Por eso no le atrae a la gente firulais, a la gente como yo, que le interesan chucherías, novedades, que está interesado en qué es lo que está pasando en el nivel político, social del país, que escucha el noticiero y se fija cómo evoluciona el tema de los robos y cómo está el clima y qué pasó con
volcanes de Europa que parece que se despertaron ahora de golpe, y si eso tendrá algún significado trascendente, las cosas de todos los días. Y si vos te fijás, quizá la gran mayoría del espectro cristiano está todo el tiempo hablando de películas gigantescas, cosas tremendas, pero completamente desconectadas de la realidad diaria de las personas. Yo quiero leerte Marcos 3, 7 al 12 y que vos te fijes qué cosas hay en este relato que son cotidianas de la vida de Jesús. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran muchedumbre. Al oír lo que hacía, acudió a él. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no lo aplastaran, pues curó a muchos, de suerte que cuanto padecían dolencias, se le echaban encima para tocarle, y los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a sus pies y gritaban: «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. Bueno, todo el relato es así: encuentros con gente, la gente que abusa, que empujan, córranse un poquito, dejen respirar, dejen hablar, pregunten de uno a la vez, y qué sé yo, y qué vamos a comer a mediodía, y ese tipo de cosas. Eso era la diaria de Jesús, todo el tiempo. Y aún los espíritus inmundos, cuando enfrentaban a Jesús, se arrojaban a sus pies, dice, y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Y el reconocimiento del mesianismo de Cristo de parte de los demonios, te digo, es un problema, es un problema, porque justamente después los religiosos tradicionales le iban a decir que él tenía poder sobre los demonios porque él mismo estaba lleno de demonios. Ahora vos fíjate que les mandaba enérgicamente para que no lo descubrieran. ¿Por qué? Porque Jesús no quería hacer una cosa extremadamente épica. No quería generar estampitas. Quería generar un desafío real a la vida real y cotidiana de la gente. Por eso la gente lo amaba y lo seguía, porque veían que era una persona común que hacía cosas que les cambiaban la vida a la gente común, que era un tipo sencillo y que era sobre todo un hombre accesible. Titubeé ahora, mi mente titubea, soy tutubiador viejo, porque muchas veces uno va a una iglesia y no puede, para llegar a saludar al pastor tiene que hacer cola. Para llegar a hablar con Jesús había que tirarse encima. Y quiero decir, había acceso a él. Él era una persona que estaba todo el tiempo frotándose con la gente. Dejaba que lo pongan en posiciones incómodas. No iba prolijito, iba como iba. Y ayudaba a las personas y las multitudes, las muchedumbres lo seguían por esta capacidad. Ahora, quiero que hagas zoom. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra zoom, no? Ahora todo el mundo tiene camarita en el teléfono con el gesto pellizco. Podés agrandar o achicar una imagen que estás mirando. Y ese efecto se llama zoom, de la época cuando el zoom de las cámaras más grandes de foto y más caras también, vos girabas y te acercaba la imagen. ¿Y cuál es la palabra eh, onomatopéyica casi que podría expresar ese fenómeno visual del acercamiento o alejamiento de la imagen? La palabra zoom. Zoom, zoom. Yo quiero hacer zoom sobre mi vida hoy y decir, hoy, ahora, con el café con leche adelante, ¿qué significa Jesús para mí? Y si no significa nada para mí hasta el domingo, cuando empiece el culto, entonces tengo que volver a leer la historia de Jesús.